Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números capítulo 36. Llegamos al final de nuestro libro y terminamos con una nota fuerte porque terminamos con un capítulo que nos enseña que Dios cuida aún de aquellos que aparentemente han sido desamparados. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, no se les olvide repasar el video de la lección general y el video diario que saca todos los días nuestro canal con el pastor Jonathan Márquez. Oremos. Buen Dios, que podamos aprender la lección del Dios que cuida de los desamparados. En Jesús, amén. Capítulo 36 del libro de Números nos presenta un cuadro donde hay, como ya se ha hablado de cómo se debía repartir la tierra y la herencia, hemos dicho en videos anteriores y en algunas ocasiones anteriores que la tierra era supremamente importante para el pueblo de Israel porque atado a la tierra estaban los medios de producción y atado a los medios de producción estaba el sustento de las personas. Entonces, era importante para Dios dejar en claro cómo debía repartirse la tierra y los posibles escenarios que surgieran de estas dificultades en repartirla, porque las personas que recibían la tierra la iban a pasar a sus hijos como herencia, ¿no? Entonces era fundamental. Por eso el capítulo 36 nos trae un caso que no es la ley general, sino que es la ley general encontrándose con una situación específica y generando entonces ahora un problema legal que debe ser suplido por Dios. En el marco de ese problema legal que debe ser suplido por Dios estaba que los primeros versículos nos ponen el caso. Dice el versículo 12: el Señor ordenó a mi Señor dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad. Y el Señor ordenó a mi Señor darle heredad de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, esa heredad será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan, y así será quitada nuestra heredad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque se presenta este caso y Moisés, como el sabio legislador, necesita ahora tomar una decisión. Es decir, el principio general establecía, la ley era, la tierra pasa a los clanes, a los líderes de las tribus, y ellos las reparten de acuerdo a las casas paternas. Pero recordemos que en esta época la herencia se pasaba o necesitaba la presencia de un hijo varón para ser transferida del padre al hijo. En este caso nos damos cuenta de que la persona que se menciona, el señor Zelofejad, no tuvo hijos varones, tuvo hijas. Entonces, aún así se hace la concesión de que su heredad pase a manos de sus hijas. Pero esto genera el problema que es el que se trae y se analiza en el capítulo 36. Debido a que en la antigua sociedad israelita, y de hecho en toda la antigua sociedad del antiguo cercano oriente, las mujeres no eran personas jurídicas propiamente, en el momento en que una de ellas se casara, su herencia ya no era de ella, pasaba ahora a ser parte de su esposo. Y entonces, si su esposo, por decir así, si su esposo era de la tribu de Rubén, pero ella era de la tribu de Gad, entonces como la herencia ahora pasa a manos de su esposo, ya la herencia no es de Gad, sino de Rubén. Y esto generaba un problema porque rompía el ciclo de equidad y justicia que Dios había establecido previamente, en donde cada una de las tribus debía tener un grupo de tierras, ¿no? Obviamente nosotros vemos aquí que es Dios tratando de prevenir que una tribu, debido a esta práctica, quedase con muchísima tierra y las otras tribus entonces empezaran a perder tierra debido a esto. Así que era importante para Dios mantener la justicia y la equidad, y por eso Dios en cierta forma estaba en contra de los latifundios. Así que lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que Moisés les va a decir al pueblo, les dice: la tribu de los hijos de José tiene razón en lo que dice. El Señor ha ordenado que las hijas de Zelofejad tengan la tierra. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esto ocurra, las personas deben casarse con las personas dentro de su tribu. Para así, usted previene que al casarse dentro de la tribu, pues la tierra pasa a manos del esposo, sí, pero la tierra queda en la tribu donde está tanto la muchacha como el muchacho. Entonces, de esta forma, ninguna tribu de otro lado empieza a captar tierras de otra tribu, ¿sí? o generando condiciones donde uno tiene muchísimo más que el otro. El versículo o el capítulo nos termina diciendo que, de hecho, ellos, las hijas de Zelofejad, obedecieron la voz del Señor, y de esta forma la tierra permaneció donde debía permanecer. Este capítulo
quizás es un poco extraño para nosotros, porque hoy, claro, hoy la tierra no se maneja como se manejaba en esta época. La gran mayoría de nosotros vivimos en sistemas económicos capitalistas donde no hay ningún límite a la compra y apropiación de tierra siempre y cuando se respeten las leyes de oferta y demanda. Hoy en día no tenemos un supremo legislador que regule este tipo de cosas, porque los legisladores usualmente están influenciados por las personas que tienen dinero y que quieren comprar tierras. Sin embargo, Dios nos muestra aquí que todas estas decisiones y todo esto que está ocurriendo en el capítulo sucede porque Él necesita mantener, como hablamos hace un rato, el principio de justicia y equidad en la repartición de la tierra de las tribus, ¿no? Entonces es un Dios que busca la justicia, es un Dios que busca la correcta distribución de las tierras, es un Dios que no mira con buenos ojos la superacumulación, porque Dios no está en contra de la riqueza, Dios no está en contra de que la persona por sus medios acumule tierras y acumule dinero. Ese no es el problema. El problema es cuando esa superacumulación de riqueza se hace a costa de otra persona, o sea, es a costa de que el otro tenga menos. Porque si tú tienes mucho, pero el otro también tiene mucho, y de hecho, si tú tienes mucho haciendo que los otros tengan mucho, no hay ningún problema. El problema es cuando tú tienes mucho a costa de que el otro tenga poco. Entonces aquí el capítulo 36 de Números, y de hecho el libro de Números cierra con la nota de un Dios justo, de un Dios que se preocupa por aquellos que aparentemente estaban desamparados. ¿Por qué digo que aparentemente están desamparados? Porque las hijas, las mujeres que heredan la tierra de su papá, miren que al casarse automáticamente ellas perdían la herencia, ¿no? Y de hecho el rol de la mujer en esta sociedad no es un rol bien complicado porque es un rol que es poco privilegiado. El que estaba privilegiado era el hombre. Entonces la mujer en este sistema estaba poco privilegiado y ante la muerte del hombre que le acompañaba, sea de su papá o su esposo, ellas quedaban desamparadas, más cuando eran viudas, ¿no? Entonces los hijos eran huérfanos, entonces no había una figura masculina que cuidara de ellas y las representara de forma legal ante la sociedad. Entonces Dios cuida a la mujer protegiéndola de qué forma, de que si ella hereda, no pierda entonces su heredad, sino que su herencia, el pedazo de su tierra, quede aún dentro de la misma tribu y de esta forma, al mantenerse la tierra allí, se van a mantener las posibilidades de sembrarlo, de tener ganado en ella, que equivale a producción, que equivale a bienestar, que equivale a dinero. Entonces, el Dios que cuida de los pequeños detalles y el Dios que cuida de la justicia y la equidad es un Dios que se interesa por la viuda, por el huérfano y por aquel que aparentemente es el menospreciado de la sociedad, al menor de ellos, dice el texto, ¿no? Cuando Jesús dice que aquel que hace esto a uno de los menores, de los pequeños, también me lo ha hecho a mí. Entonces es importante ver cómo este concepto de un Dios justo, ¿no? Que se refleja aquí en el texto bíblico, especialmente en las leyes que da a Israel, es el mismo Dios justo que tenemos hoy. Y es el mismo Dios que mira con malos ojos cuando nosotros no cuidamos a aquellos que son menos favorecidos. Por eso las personas más rechazadas y menos favorecidas debiesen ocupar un lugar especial en la iglesia y la iglesia debiese tener programas de atención a ellos. Esto no es el todo del Evangelio, ¿sí? El Evangelio tiene un componente nociológico, doctrinal, sí, pero hay un componente social del Evangelio que a veces descuidamos y es el de cuidar al menos favorecido. Pero también debe tener un lugar entonces en la familia y de forma personal. Todos nosotros debiésemos estar haciendo algo para ayudar a ese menos favorecido, tal cual como Dios lo hizo aquí en Números 36. No tenemos la capacidad de dejar una ley como lo hizo Dios, pero sí tenemos igual forma la capacidad de ayudarlos de alguna manera. Que hoy puedas entrar en ese espíritu divino de ayudar al menos favorecido y que lo puedas demostrar a través de alguna acción tangible. Que Dios te bendiga.